Bueno, buenas tardes. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a este primer CIPAS de la tarea número 4, en la cual vamos a abordar temas asociados a la aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. En ese CIPAS pues estamos a cargo el profesor Darwin Barro y mi persona Juliet Suárez. Bueno, primero, muy cortico, les voy a recordar una parte de las generalidades de esta tarea número 4. Les recuerdo que en el entorno de aprendizaje, pues ustedes van a encontrar todo lo concerniente a las guías, a los ejercicios de ejemplo, a las plantillas que ustedes necesitan para poder desarrollar esta guía. Entonces aquí está la carpetita, ustedes ingresan ahí. Lo mismo en el foro, también les recuerdo que en el foro ustedes, además de escoger la letra, deben enviar avances, por favor, en formato de Word para realizar la respectiva retroalimentación allí. Y que tanto escoger la letra como enviar los avances representa 20 puntos del total de 115 puntos de la actividad. Esta actividad, como les decía, tiene un puntaje de 115 puntos. Recordarles que la retroalimentación en el foro será hasta el día 23 de noviembre. Por eso es necesario que ustedes, pues, vayan enviando sus respectivos avances para que puedan ser retroalimentados en el tiempo específico. Recordarles también que esta tarea comenzó el 28 de octubre y finaliza el 26 de noviembre, el domingo a las 11:55. Entonces es muy importante pues que ustedes pues realicen la entrega ese día. Faltan, según la agenda, 13 días y ustedes pueden enviar sus avances, la solución de los 4 ejercicios más el ejercicio complementario. Listo. En la parte del entorno de evaluación, les recuerdo que pueden enviarlo ya sea en formato Word o PDF. Miren cómo ustedes deben nombrarlo. Primero el número del grupo, luego tarea 4 y luego de último el nombre de ustedes. Nombre y apellido. En este caso, pues debe contener una portada, una introducción al trabajo que va a entregar. Ojo, no la introducción del curso. Los objetivos, el desarrollo de los 4 ejercicios y esta vez pues, que tenemos un ejercicio complementario que es la asistencia al evento. Conclusiones del trabajo y que esas referencias bibliográficas deben estar organizadas en normas APA. Para aprobar, deberá lograr una calificación superior o igual a 69 puntos. Entonces es muy importante que también tengan eso en cuenta. Bueno, primero vamos a dialogar sobre la parte de razonamiento deductivo o inductivo. Perdón, aquí hay una. Y luego vamos a hablar sobre la parte de las proposiciones categóricas. Entonces, el razonamiento es la capacidad o la actividad que consiste en la organización y la estructuración de ideas. Las proposiciones iniciales válidas o premisas para alcanzar una conclusión. Generalmente, disculpa, la que tiene el micrófono, puedes silenciarlo. Me mandaron 20.000, pero no sé quién fue, decía Juan Vargas. ¿Ah? Oiga, ¿no sabes quién envió? Bueno, entonces, decíamos entonces que el razonamiento es una actividad en donde se organizan las ideas para llegar a una conclusión final. Hay dos tipos de razonamiento, uno que se llama deductivo y el otro que es inductivo. Entonces, el deductivo parte de lo general para llegar a lo particular, de lo más general a lo particular, y generalmente hay una validez. El razonamiento inductivo empieza en lo particular para llegar a lo general. Aquí generalmente se da una gran probabilidad, pero como tal no es tan válido, es simplemente una probabilidad.
Ejemplos de razonamiento que aquí vamos a mirar. Determinar si el razonamiento es deductivo o inductivo. Entonces dice, primero, todos los ciclistas profesionales tienen una alta resistencia aeróbica. Nairo Quintana es ciclista profesional. Por lo tanto, Nairo Quintana tiene una gran resistencia aeróbica. Según esto, en ese argumento, ¿qué sería deductivo o inductivo? Deductivo. Deductivo. Es correcto, es deductivo, ¿cierto? Porque va de un general a un particular. Te hablan de ciclistas y luego ya en la conclusión te habla ya de una persona en particular, que es Nairo Quintana. Excelente. Luego el segundo ejemplo. Juan compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Andrea compró un carro de marca Renault y salió muy bueno. Por lo tanto, generalmente cuando escuchamos por lo tanto, ya es como la parte, después de esto ya viene la conclusión. Todos los carros de la marca Renault son muy buenos. En este caso, entonces, sería, ¿qué tipo de razonamiento? Inductivo. ¿Cierto? Inductivo, porque podemos observar que arriba te habla de personas en particular, Juan y Andrea, y al final, en la parte de la conclusión, te habla de todos los carros de la marca Renault. Muy bien. Entonces ustedes, para el primer ejercicio que tiene un puntaje de 15, van a encontrar generalmente un argumento. En este caso sería este ejemplo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado una nueva subvariante de COVID llamada Eje 5. Se ha detectado esta variante en un total de 55 países, como Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Francia, Portugal y España, entre otros. Por lo tanto, 1 de cada 7 casos de COVID detectados en pruebas hospitalarias son de IG5. Entonces, en este caso, nosotros primero, en el argumento, debemos identificar las premisas. Les recuerdo que las premisas nosotros las podemos identificar cuando hay en un argumento, cuando está la oración y luego hay una pausa. En este caso, las pausas son después del punto o tal oración termina en un punto y ahí es una primera premisa. Luego sigue, después está otro punto y sería la segunda premisa. Y así nosotros vamos a ir mirando. O a veces cuando logramos ver un punto y coma, también a partir de ese punto y coma vendrá siendo otra premisa. Entonces, ¿cuál sería la primera premisa en este ejercicio? ¿Cuál premisa creen ustedes? ¿Cuál sería la primera premisa? Hasta Como yo donde les decía. Ajá. llama eje punto 5, hasta ese punto. Exacto, ¿cierto? Desde la Organización Mundial de la Salud, llamada eje punto 5. Perfecto. Hasta ahí sería la primera premisa, que de hecho ahí está la respectiva oración, hay verbos y también está la parte del predicado y llega hasta un punto, quiere decir que hay una pausa y ahí sería nuestra primera premisa. Muy bien. La segunda premisa, ¿hasta dónde iría? Hasta el punto y coma. Exacto, hasta el punto y coma. Entonces sería toda esta parte de acá. Y aquí sería hasta el punto y coma. Porque recordemos también que la palabra por lo tanto, y aquí después de por lo tanto ya generalmente va la conclusión. Entonces esta sería 1 de cada 7 casos de COVID detectados en pruebas hospitalarias. ¿Sí? Entonces,
Miren que entonces aquí saldría nuestra primera premisa, segunda premisa y una conclusión. Acá está. Primera premisa, como nos comentaba el compañero, la segunda premisa y por último la conclusión. Ok, luego de que ya nosotros tengamos cada una de esas partes, vamos a identificar el tipo de razonamiento para luego realizar la respectiva justificación. Entonces, primero se inicia, vamos, por decirlo así, a mirar cada una de esas premisas. Esas premisas, vamos a ver si va de lo general o a lo particular. En la primera premisa, te habla generalmente de algo en general, de toda la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? En la segunda premisa, como podemos observar, ya ahí te habla de cada uno en específico de los países. Corea del Sur, Japón, Canadá, Australia, Singapur, Francia, Portugal y España. Entonces, va de la parte general y aquí miren que la conclusión dice que cada uno de cada 7 casos de COVID detectados en pruebas hospitalarias son de eje 5. Entonces, viendo que aquí va parte de lo general y aquí ya va a cada uno, por decirlo así, a lo particular, ¿qué tipo de razonamiento sería? ¿Sería uno deductivo o sería uno inductivo? Miren que dice, se inicia con una premisa general con la información de la Organización Mundial de Salud y luego pasa a premisas particulares. En la conclusión, debido a los casos presentados, se afirma que a cada 7 casos, 1 es de la nueva variante. Entonces, como nosotros podemos observar, aquí te dice de la premisa general, va a pasar a premisas particulares. Entonces, por lo tanto, es una que deductivo o inductivo. ¿Tienen dudas ahí? Este tipo de razonamiento es deductivo. Acuérdense ahorita que yo les decía que deductivo quiere decir que va de lo general a lo particular. Si fuera al revés, que te dijera que primero hay varios casos presentados en Japón, China, tal, todo eso, y lo pasara a algo general, que dijera que todos, la información de la Organización de la Salud, todos los países, ya ahí fuera inductivo. Pero en este caso, como vamos de lo más general a lo particular, vendría siendo deductivo. En el segundo ejercicio, ustedes vamos a tener en cuenta los cuantificadores y las proposiciones categóricas. Un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad en una proposición. Las expresiones utilizadas como cuantificadores suelen ser, aquí les coloqué, las que más se utilizan. Todos, todo, ninguno, ninguna y ninguno. Todo esto hace parte del cuantificador universal. Para el cuantificador existencial o particular están algunos, algunas, algún, alguna. Estos cuantificadores, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, todos los estudiantes aprueban la tarea 3. Todos hacen parte del cuantificador universal. Cuando decimos universal, o es todo o es ninguno, ¿sí? Porque se coge absolutamente todo. O es todo o es ninguno. Mientras que el cuantificador existencial te puede decir algunos o algún. En este caso, este es el ejemplo. Algunos estudiantes asisten al CITES. Entonces, cada uno de estos cuantificadores nosotros los podemos simbolizar también. En este caso, el cuantificador universal lo vamos a simbolizar con la letra A mayúscula invertida. Y el cuantificador existencial lo vamos a simbolizar con la letra mayúscula también al revés, la letra E. Entonces, miren acá.
Resulta que generalmente nosotros vamos a tener que simbolizarlo de esta forma, como les aparece aquí. Aquí, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para todo X pertenece al conjunto A y se cumple una propiedad. Quiere decir que todos esos elementos van a cumplir una propiedad. En el caso del cuantificador existencial, dice, existe al menos alguno que pertenezca al conjunto A y que cumpla esa propiedad. ¿Sí? Entonces, ahorita dentro de un ejercicio, pues vamos a poder desarrollar. Resulta que también hay dos tipos de cuantificador universal. Uno es afirmativo y el otro es negativo. Entonces, miren acá que dentro de la simbología, que es para todo X, pertenece al conjunto A y cumple esa propiedad, aquí dice se cumple, quiere decir que está afirmativo. Mientras que en este caso, miren que aquí no podemos observar que está la parte de la negación, símbolo de negación, quiere decir que este es universal negativo. Ejemplos. En el universal afirmativo, todas las gaviotas vuelan. ¿Sí? Aquí podemos observar que aquí todas hace parte del cuantificador universal y que esta proposición está en modo afirmativo. Por lo tanto, yo puedo colocar acá AX, que pertenece al conjunto A, y entonces en este caso voy a colocar en paréntesis que X. Aquí voy a colocar la acción o el verbo más el predicado. El verbo y el predicado. En este caso, como te hablan de todas las gaviotas vuelan, aquí sería vuelan lo que voy a colocar aquí. Para el caso del universal negativo, dice ningún gato vuela. Como te dice ningún, quiere decir que está en negación. Por lo tanto, miren acá que podemos colocarlo de esta forma. Generalmente, esta simbología es igual, ¿sí? Para la parte del universal. Ya va a cambiar acá, donde acá tenemos que colocarlo en negación. Sería no vuela. Para el caso del existencial, también hay un afirmativo y un negativo. Un ejemplo es, miren que es prácticamente lo mismo, pero solamente cambia en la parte de adelante. En el universal es una A y en el existencial es una E invertida. ¿Sí? Y que también aquí en el negativo se le coloca el signo o el conector de negación. Entonces, el ejemplo del existencial afirmativo. Algunos ingenieros son docentes. Entonces, miren que se coloca esta misma simbología. Pueden pertenecer al conjunto A o al conjunto U de un conjunto universal. Y aquí en la X, que es aquí en la propiedad, nosotros vamos a colocar, en este caso, es docente o son docentes. Aquí vamos a colocar ya ahí la parte del verbo y la parte del predicado. En el caso de el existencial negativo, dice, algunos médicos no son especialistas. Entonces, en este caso, en este paréntesis donde está la X, vamos a colocar que no, con este signo, el conector no, es especialista o son especialistas. ¿Sí? Miren que generalmente tenemos que colocar en este espacio ya sea el verbo y el predicado. Y aquí lo que va a cambiar es si es existencial o si es universal. Entonces, las proposiciones categóricas, también llamadas declaración categórica, es un enunciado que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría, que en este caso es el sujeto, están incluidos en otra que es el predicado. Por ejemplo, ningún planeta es esférico. Por lo menos en estas dos, por decirlo así, oraciones o proposiciones categóricas, ¿cuáles serían los cuantificadores? Que ya de pronto fue lo que vimos ahorita. ¿Cuáles ustedes creen que son los cuantificadores? Recuerden que los cuantificadores son todos, todas, ningún, ninguno,
algunas, algunos, algún. Bueno, aquí en esta oración sería ningún, ¿sí? Ningún sería un cuantificador. Y aquí en esta parte, algunas también son cuantificadores. Aquí te dice, ningún planeta es esférico. Planeta sería el sujeto, sería el verbo y esférico sería todo esto el predicado. Algunas sería un cuantificador, motos BMW sería el sujeto, no es el verbo o cúpula, pero como está en negativo, vamos a tener en cuenta no son, y en el predicado vamos a colocar fabricados en Alemania. Miren acá en esta parte, pues aquí les colocan para que quede más claro cómo nosotros vamos a mirar las partes de las proposiciones. Entonces, miren, lo que está coloreado de azul significa o es el cuantificador. Y ese cuantificador va a determinar si la proposición se refiere a todos, como les decía ahorita, los sujetos o a una parte que nosotros a veces colocamos algunos o también podemos colocar alguno. De ellos solo a un elemento del conjunto. En este caso, miren que acá está subrayado de azul algunas. Quiere decir que hace parte de un cuantificador o es un cuantificador. Luego dice, el sujeto es el conjunto, subconjunto de individuos o cosas de lo que se trata la proposición. En este caso son las motocicletas BMW. Miren que está coloreada de color morado. Luego viene la cúpula, que también nosotros lo conocemos como verbo o lazo. Es el verbo que une al sujeto, que son las motocicletas, con el predicado, que vendría siendo fabricados en Alemania. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de ser posible el enunciado. El predicado es lo que se afirma o niega del sujeto. Generalmente aquí se va a afirmar o se va a negar el sujeto. Entonces, miren, primero está el cuantificador, luego el sujeto, la cópula y el predicado. Aquí en esta parte, miren que hay otro ejemplo en el cual en este todo sería el cuantificador, sujetos serían los hombres, cópula sería son, del verbo ser estar, y el predicado serían mortales. Todos los hombres son mortales. Ok. Las proposiciones categóricas también se definen según la cantidad. En este caso pueden ser universales o singulares y particulares. Las universales cuando se refiere a todos los elementos de la clase del sujeto. O son todos, como les decía, o son todos o son ninguno. En los singulares, también llamados particulares, cuando se refiere a un o algunos elementos de la clase del sujeto. Esta proposición también se divide según su calidad. Hay unas que pueden ser afirmativas o otras negativas. Las afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto. ¿Sí? Y las negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto. Bueno, miren acá. Resulta que en el ejercicio ustedes tienen que colocar si necesitan clases de proposiciones categóricas. Ustedes tienen que colocar qué clase de proposición es. Si es tipo A, si es tipo E, si es tipo I o si es tipo O. ¿Cómo vamos a tener en cuenta eso? Resulta que dependiendo, si ya usted sabe que es universal y está en afirmativo, usted va a decir que ya es un tipo A. O si usted sabe que es universal, pero es negativo porque se está negando, pues sería E. Miren que acá está también la declaración. Esta S significa sujeto y esta P significa predicado. Entonces, por lo menos en el universal afirmativo, dice que todo S es, todo sujeto es predicado, o sea, todo sujeto abarca en el predicado. Entonces sería A. Ningún, cuando te habla de ningún, que es universal negativo, sería
de tipo E. Cuando sabes que es particular, cuando se utiliza algún o algunos, y tú ves que está de forma afirmativa, vendría siendo tipo I. Y cuando ves que utilizan algún o alguno y te colocan el no, quiere decir que es un particular negativo y es tipo O. Entonces, esto es importante para que ahorita ustedes o podamos nosotros realizar las clases de estas proposiciones. Entonces, miren, aquí está el ejercicio número 2. Este ejercicio tiene 15 puntos. A continuación encontrará los enunciados para el desarrollo del ejercicio 2. Deberá completar sus enunciados con el cuantificador, indicándole de tal manera que obtenga enunciados consistentes gramaticalmente, o sea que podamos decir que sean verdaderos. Entonces aquí hay dos. El primero, los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Aquí les dan ustedes una idea de cuál puede ser. Miren que te dicen cuantificador universal afirmativo. En el segundo dicen los niños no pueden completar la educación primaria y secundaria. Te dice que puedes utilizar un cuantificador existencial negativo. A partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberá desarrollar los siguientes ítems. Primero, ustedes deben establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Deben colocar para la proposición P el cuantificador, término sujeto, cualidad verbo y el término predicado. Y abajo la respectiva simbología. Luego, después, ustedes pues ya pueden mirar qué tipo, si es tipo A, E, I, O, y luego que usted ya, por decirlo así, establezca cuál es ese tipo, usted ya puede entonces realizar la relación entre las proposiciones. Quiere decir ahorita, un ejemplo, si les da tipo A y tipo U, nosotros vamos a colocar una flechita entre estas dos, una línea que une esas dos proposiciones y aquí sería subalternas. Si es entre A y E sería contrario. Si es entre E y O sería subalternas y si es entre I y O subcontrarias. Y si es entre tanto I como E contradictorias o como tanto A como O contradictorias. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que nos dé, nosotros vamos a visualizarlo, colocarlo dentro de este cuadro de oposición para que nos dé el tipo de relación entre las proposiciones. Entonces, miren, acá está la parte del ejercicio, un ejercicio de ejemplo. Paso 1. Teniendo en cuenta las proposiciones simples, identificamos el cuantificador adecuado para que la expresión sea verdadera. Para ello es importante tener en cuenta la siguiente información. Bueno, aquí les coloqué las expresiones más utilizadas. Todos, todo, algunos, algunas, algún, alguna, ningún, ninguno. Entonces, vamos a ubicar el cuantificador correspondiente en cada proposición. Recuerden que generalmente lo tenemos que colocar el cuantificador para que la oración tenga sentido o la proposición tenga sentido y que la expresión sea verdadera. Entonces, en este caso, en la A o en la P, los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Nos dicen que debemos ubicar un cuantificador universal afirmativo. ¿Cuál sería en este caso? Ahí Todos. dice, buenas noches todos. Buenas, todos, ¿cierto? Excelente. ¿Por qué? Porque todos los niños, eso es hasta un derecho, ¿cierto? Que todos los niños deben completar la educación primaria y secundaria. Eso es un derecho que todos. Luego nos dice, niños no pueden completar la educación primaria y secundaria. Nos dicen que podemos utilizar un cuantificador existencial negativo. Bueno, ya aquí negativo porque aquí ya podemos observar que no. Pero ¿cuál sería el cuantificador existencial que deberíamos colocar acá? Algunos. Algunos, muy bien, ¿cierto? Algunos. Ahí vamos, excelente. Ok. Luego que ya nosotros sabemos cuál sería el cuantificador, vamos a mirar cómo nos quedaría la simbología. En este caso,
Miren que la simbología sería, como es un cuantificador universal, nosotros vamos a tener en cuenta que sería una A invertida y le colocamos el resto, que para todo X pertenece al conjunto y que X, ¿se acuerdan que yo les decía que desde aquí vamos a colocar tanto el verbo como el predicado? Entonces, por lo tanto, X deben completar la educación primaria y secundaria. En el caso de esta, que es algunos niños, miren la simbología, miren que es semejante. Lo único que va a cambiar aquí en este caso sería la letra E invertida, porque aquí ya es un cuantificador existencial. Y en este caso, dentro de este paréntesis, pues vamos a colocar, como es negativo, colocamos X, el símbolo de negación, y luego colocamos el verbo y el predicado, que en este caso no pueden completar la educación primaria y secundaria. Existen algunos niños tal que X no pueden completar la educación primaria y secundaria. Luego nosotros vamos a ir colocando esa proposición en su respectiva clasificación. ¿Cuál es el cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado? Entonces, miren, en la proposición P, ¿cuál sería el cuantificador? Que es el mismo que estamos trabajando. Todos. Todos, ¿verdad? Todos. En el sujeto serían los niños. La cópula vendría siendo deben, ¿verdad? Del verbo. Y el predicado sería completar la educación primaria y secundaria. En el caso de la proposición Q, el cuantificador pues sería algunos, en el sujeto serían niños, cópula, se colocaría tanto la negación como el verbo, y en el predicado pues completar la educación primaria y secundaria. Entonces, bueno, miren, ya nosotros tenemos aquí, lo colocamos, lo determinamos. Ahora hay que mirar qué tipo de proposición, si es A, si es E, si es I o si es O, teniendo en cuenta esto que realizamos. Acá también hay una tablita en la cual nosotros podemos determinar si es universal o particular. Sin embargo, miren que aquí nuestro cuantificador es todos. Acá nos habla que todo sujeto es en predicado y que todos también pertenece a un universal. Y como no está en negación, podemos decir que es universal afirmativa. Y por lo tanto, sería tipo A o forma A. Mírenlo acá. Para el caso de la proposición Q, vamos a analizar. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Sería particular o universal? Universal negativo. Bueno, en este caso es negativo, ¿verdad? No. Pero no es universal, porque universal nada más se tienen en cuenta todo o ninguno. Particular es cuando ya nosotros utilizamos algunos, algunas, o algún. ¿Sí? Porque particular es cuando vamos a coger unos cuantos del conjunto, ¿ya? No es en totalidad. Entonces, algunos sería particular negativo. Mire que aquí está asociado de algún, que sería algunos. Entonces, como está en negación, entonces sería particular negativa y sería tipo O. Entonces, miren, en la proposición P sería tipo A y en la proposición Q sería tipo O. Bien, entonces ya nosotros sabemos cuál es. Entonces ahorita sí vamos a colocarlo en el cuadro de oposición. En este caso, miren, aquí está el cuadro.
Y aquí está tipo A, E, I y O. Nosotros, la primera proposición nos dio que es tipo A. Todos los niños deben completar la educación. Y la Q nos dice que es tipo O, particular negativa, algunos niños no pueden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Identificar de aquí hasta acá y luego colocar la línea. En este caso, miren que como la línea o la relación que hay entre esta proposición y esta proposición, pasamos la línea y podemos observar que aquí dice contradictorios. Por lo tanto, nuestra relación entre estas dos proposiciones es contradictoria. Miren acá, se clasifican como contradictorias. ¿Listo? ¿Les quedó claro hasta ahí? ¿Cómo vamos? Acá también les coloco, vamos a darle clic acá. Me van a permitir ahí. Este es un jueguito en el cual vamos a profundizar para la parte de razonamiento. Y asimismo, como estos, también hay otros que nos permiten, también por decirlo así, refrescar nuestros conocimientos y nosotros vamos aprendiendo. Entonces, miren acá, yo les voy a leer acá el argumento y ustedes me van a decir si es un razonamiento, un tipo de razonamiento cuantitativo, deductivo o inductivo. ¿Sí? Entonces dice, argumento. O sea, a ver si lo ampliamos más. Patricia, Carlos y Caterine estudian pensamiento lógico y matemático en la UNAM. Ellos ingresan a participar en el campus los lunes, miércoles y viernes. Jaime, Johanna y Carlina, también estudiantes de pensamiento, ingresan a participar en el foro los martes, jueves y sábado. En conclusión, todos los estudiantes de pensamiento lógico y matemático ingresan al campus 3 días a la semana a participar en el foro. En este caso, vamos a observar, ¿será que va de lo más general a lo particular o de lo particular a lo general? Es inductivo. ¿Cierto? Es inductivo porque va de lo más particular, que son Patricia, Carlos, es más específico, hasta lo general, porque en conclusión te dice todos los estudiantes. Por lo tanto, es inductivo, excelente. El razonamiento inductivo porque parte de premisas particulares hacia una general. Excelente. Miren esto. Los egresados de la UNAM desarrollan habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. Camila es profesional en psicología de la UNAM. Por lo tanto, Camila es una psicóloga con habilidades profesionales de autonomía, trabajo en equipo y compromiso social. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cuál tipo de razonamiento sería? Deductivo. Exacto, ¿cierto? Deductivo, excelente. Un razonamiento deductivo, puesto que parte de una premisa general hasta llegar a una particular. Muy bien. Miren acá, en el argumento anterior, la conclusión es, argumento, el automóvil de mi abuela es rojo, el automóvil de mi tío es rojo, el automóvil de mi hermano es rojo, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Los automóviles de la familia suelen ser de color rojo? ¿A la familia le gustan los carros o el rojo es el color favorito de la familia? El rojo es el color favorito de la familia. Bueno,
En este caso, generalmente nosotros tomamos como conclusión lo que está expresamente escrito en el argumento. Entonces, miren que aunque también el color rojo es el color favorito de la familia, generalmente en estas proposiciones vamos a tomar expresamente como está escrito en el argumento. Entonces, como expresamente está escrito en el argumento, los automóviles de la familia suelen ser de color rojo. Sería esta. ¿Sí? Dice, la primera premisa, el automóvil de mi abuela es rojo. La segunda, el automóvil de mi tío es rojo. La tercera, el automóvil de mi hermano es rojo. Conclusión, los automóviles de la familia suelen ser rojos. Pues teniendo en cuenta el argumento escrito. Y vamos a comenzar a seleccionar y vamos a colocar igualito como está. Listo, perfecto. La cuarta, ya la cuarta de quinta. El tipo de razonamiento que parte de lo general hacia lo particular es, ¿cuál sería? ¿Inductivo o deductivo? Muy bien, deductivo. Correcto. Y la última, el argumento anterior, ¿a qué tipo de razonamientos corresponde? Todo animal vertebrado presenta esqueleto interno articulado y formado por huesos. Los peces cuentan con espina dorsal y su esqueleto está adaptado al desplazamiento en ambientes acuáticos. Las aves cuentan con esqueletos aerodinámicos y sus elementos anatómicos están adaptados al vuelo. Por lo tanto, los peces y las aves son animales vertebrados. Ahí hay una cascarita. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Será inductivo o deductivo? Deductivo. Deductivo. Bueno, vamos a colocar por acá. Bueno, mira. Perfecto. Es un razonamiento deductivo, puesto que parte de una premisa general, ¿cierto? Hasta llegar a una particular, porque ya luego te va diciendo poco a poco de las aves y luego te habla de los peces. Muy bien. Así como estos, hay otros jueguitos también que nos pueden ayudar a nosotros y también está otra parte, ahora se las muestro, en donde ustedes pueden confortar también sus ideas. Les recuerdo el palette también, que es muy importante para que ustedes pues logren mirar la parte de los videos si tienen dudas. Y aquí también les voy a mandar por el chat. Aquí. Por el chat también otros jueguitos, pues para que ustedes también puedan practicar por ahí. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, una duda. Les recuerdo algo de la parte del ejercicio complementario. Aunque yo sé que por lo menos este CIPAS es para hablar sobre el ejercicio 1 y 2. Y el sábado, el próximo sábado, 16 de noviembre, ya les vamos a mandar la invitación junto con esta grabación. El sábado, entonces hacemos la tarea 4 y entonces vamos a estar explicando el ejercicio número 3 y el número 4. Y además, pues vamos a tener en cuenta el ejercicio complementario, que acuérdense que tiene 20 puntos y que ustedes pueden verificar, ya sea por de pronto en el foro, los estudiantes míos ya tienen las grabaciones de los respectivos eventos. Ustedes pueden ingresar ahí, escogen el que más les guste y respondan estas 5 preguntas.
La primera, que obviamente es el nombre del evento, cómo se llama. La segunda es el nombre del expositor. Si hay varios, ustedes colocan el nombre que más le llamó la atención. La tercera, cuál es el objetivo del evento. Y la cuarta, qué aprendizaje obtuvo usted de las actividades realizadas en el evento. Generalmente debe hacer usted un resumen mínimo de 200 palabras y máximo de 300 palabras. No se pueden pasar de 300 palabras, pero no pueden tener menos de 200. Y la quinta es adicionar 3 pantallazos en donde se evidencia que participó de forma sincrónica o asincrónica. Quiere decir, si usted está escuchando la grabación, usted va a colocar, toma una foto en donde usted está viendo la grabación, por decirlo así, al comienzo, luego en la mitad y luego al final. Y adjunta esos pantallazos en la parte del Word correspondiente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que pueden ir adelantando, teniendo en cuenta. Les recomiendo mucho, por favor, realizar la parte de los avances, vayan mandándolos por el foro. Si tienen alguna pregunta, me avisan, pueden levantar la mano. Si no, pues podemos dejar terminada la sección.